24 de enero de este 2021, aquí en IsMujeres en línea. Así es, a tu lado, IsMujeres, y en esta dinámica de conferencias enfocadas a nuestro crecimiento personal, al conocimiento que debemos de tener para enfrentar sobre todo estas situaciones de pandemia a que pues el COVID-19 nos ha llevado. Esta mañana me da mucho gusto darle la bienvenida a María Luisa Morales Valle. Ella tiene doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Culiacán, una maestría en Terapia Familiar, licenciatura en Psicología, diplomado en Tanatología y pues también tiene diplomado en Intervención Psicológica en Cirugía de Obesidad del Colegio Mexicano de Cirugía para la obesidad y varias enfermedades. Ha sido docente del Instituto Politécnico Nacional y también en la licenciatura de Gericultura en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es psicoterapeuta en clínica, docencia en la licenciatura de Enfermería en el Instituto de Enfermería de Sinaloa. También ha laborado en psicoterapia individual en su consultorio. Tiene varios diplomados, el de tanatología, terapia familiar. Y bueno, tiene talleres de metodologías en la educación preescolar, taller de tanatología. Ha sido ponente en un curso taller de formación de docentes basado en competencias del Instituto de Enfermería de Sinaloa. Tiene conferencias, primero me descubro, después sirvo, las órdenes del amor, ponente en la conferencia Los límites de la adolescencia y la intervención familiar de la Universidad Autónoma de Durango, capacitadora, cursos, módulos clínicos, toda una experiencia en conferencias, talleres y congresos que hoy pues pone a disposición de todas y todos los que estamos conectados para hablarnos en esta ocasión de un tema importante sin duda, un tema que nos lleve precisamente a reflexionar sobre qué debemos y cómo debemos comportarnos, cómo debemos en esta pandemia vivir la depresión en el duelo cuando no podemos decir adiós y que es una situación muy recurrente y que ya algunas o algunos hemos vivido en este grupo. Pues muy buenos días a María Luisa Morales Valle, le doy la bienvenida y a la vez me disculpo porque hoy es la entrega de un premio a mujeres destacadas y tendremos que estar ahí, pero se queda también aquí quien ha sido tu contacto con Instituto, que es nuestra titular del Departamento de Capacitación, la doctora Guadalupe Hernández. Entonces, iniciamos esta charla y estoy segura que todas terminaremos y todos con un crecimiento personal y sobre todo para saber cómo podemos enfrentar esta situación que sin duda es dura. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, María Luisa. Buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. No es la primera ocasión que estamos aquí. Si ya han seguido las conferencias que se han dado y las pláticas que se han tenido en IsMujeres, pues se recordarán que ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre precisamente procesos de duelo. Y pues hoy, como la pandemia nos lo sigue exigiendo con tantas pérdidas, pues seguimos hablando sobre el tema, ¿verdad? Esperemos que este tema también sea de mucho aprendizaje y mucho crecimiento personal. Comienzo a compartir, maestra. ¿Me habilitan para poder compartir la pantalla, por favor? Listo, ya puedo. Ok. Como les decía en un momento, nuestro tema de hoy, dando
seguimiento de alguna manera a lo que ya hemos venido hablando sobre procesos de duelo, es ahora centrarnos un poquito más en lo que es la depresión. Decía la maestra ahorita, tengo mucha práctica, gracias a Dios, en la clínica y sobre todo en trabajo de procesos de duelo. Y ahorita con esta pandemia, créanme que ha habido muchísimo. Por ello entonces el título, la depresión en el duelo cuando no podemos decir adiós. Mi nombre ya lo dijo la maestra, María Luisa Morales Valle, psicóloga, terapeuta familiar, tanatóloga, a la orden de ustedes. Ok, iniciemos entonces. Como en todo lugar, ya sabemos, siempre iniciamos con quiénes son los autores de todo esto, ¿verdad? Y Elizabeth Kubler-Ross, que es la fotografía que pongo ahí, es la doctora psiquiatra que trabajó con pacientes que padecían enfermedades incurables y ha dividido la elaboración del duelo en 5 etapas. Si ustedes conocen un poquito del tema o han investigado sobre ello, podrán encontrar otras etapas en algunos otros autores. A mí en lo personal y en lo que yo trabajo en mis clases, me gusta mucho esta teoría. Entonces sobre ella nos vamos a basar. Esta parte quiero que quede bien clara. Las personas son seres únicos y que no todas pasan por estas etapas en la misma forma ni con la misma duración. Quizás nos encontremos en una etapa y regresemos constantemente a la otra. Les decía ahorita, Elizabeth Kubler-Ross nos habla de 5 etapas. Con esto que estoy mencionando ahorita quiere decir que bien podemos llevar la segunda, la tercera etapa y de repente regresarnos a la primera. O bien incluso se pueden juntar etapas. Ahorita les voy a mencionar un poquito cada una. Y lo otro es la duración. La duración de un duelo varía dependiendo de todos los factores que conllevan la pérdida, ¿sí? Puede ser un duelo normal, nosotros lo catalogamos desde 1 año a 2 años, ¿sí? Dependiendo de la pérdida significativa que haya sido. Obvio, si no es una pérdida significativa, pues el duelo no va a ser tan complicado, no va a ser tan doloroso. Pero cuando realmente llegan esas pérdidas que nos devastaron el alma y el corazón, sí lleva alrededor de 1 año o 2 años, incluso más. ¿De acuerdo? Y vamos a dar un poquito de antecedentes sobre las etapas. Les decía ahorita, son 5 etapas. Primero se las voy a mencionar de corrido y ahorita vamos a ir haciendo hincapié en ello y me van guardando si quieren las preguntas para el final, ¿sí? Primero es negación, la segunda etapa es coraje o ira, la tercera etapa es negociación, la cuarta etapa es depresión y finalmente llega la aceptación, ¿sí? Vamos a ir haciendo hincapié en cada una un poquitito, ¿no? Primero es la negación. Y así como lo está en el dibujo, yo soy muy visual, me gusta mucho poner imágenes, ¿no? Y siempre las imágenes alusivas a lo que se está mencionando. La negación es como esa imagen que tenemos ahí. Pareciera que tenemos una venda en los ojos donde no queremos, porque es la verdad, no queremos ver la realidad. ¿Por qué? Porque esta realidad de pérdida es mucho dolor, ¿ok? Entonces, la negación es esta etapa en la que las personas se sienten culpables por no sentir nada en ocasiones. ¿Qué pasa aquí? Que la gente se bloquea muchas de las veces. Y la gente dice, no pude llorar. Estuve ahí, pero no pude llorar. ¿Ok? Se apodera de ellas entonces un estado de entumecimiento e incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Se paraliza. Recuerden ustedes las pérdidas más significativas que hayan tenido. Yo sé que no es nada fácil y que es doloroso, pero para que entiendan lo que les estoy diciendo, tienen que ubicarlo en ustedes, cómo lo han vivido. Se siente un estado de entumecimiento, el cuerpo pesa, no podemos a veces hasta hacer movimientos porque estamos entumecidos, ¿sí? Y también hay un proceso de incredulidad, no se cree lo que sucedió. Es en ese momento donde al principio te dan la noticia de la pérdida y entonces decimos, no, no puede ser. No, se equivocaron, definitivamente no, ¿sí? Y tardamos tiempo para creerlo, ¿eh? El periodo de negación produce el efecto benéfico de movilizar los recursos internos para enfrentarnos al cambio. Pero si al cabo de 6 semanas la persona sigue luchando, quiere decir que esta etapa de negación no ha pasado. El periodo de etapa de negación puede ir entre 4 semanas y 6 semanas. Recordemos entonces cuánto llevan los primeros rituales. Los rituales de una pérdida
Pues es primero que nos dan la noticia, se llevan el cuerpo, lo preparan, regresa a la funeraria o a la casa, ¿sí? Se vela por un día, 2 días, depende de la familia, y después siguen los novenarios. En conclusión, ¿cuánto tiempo nos llevó esto? Alrededor de ¿qué? 9, 10, 11, 12 días, a lo mucho. Si yo les estoy hablando que negación habla de 4 semanas a 6 semanas, quiere decir que el demás tiempo la gente va a vivir no creyendo todavía lo que sucedió. Incluso se va a levantar en la mañana y va a pensar, esto es un sueño, no lo puedo creer yo todavía. Y se repite constantemente eso, ¿eh? No lo puedo creer, todavía no lo puedo creer. Esa es la negación. La segunda etapa, y como aquí el dibujito nos lo hace alusivo, significa entonces que vivimos enojados con nuestra pérdida. Significa entonces que nuestro coraje se está proyectando hacia los demás, sin nosotros quererlo, ¿sí? Se puede proyectar hacia otras personas o bien se puede expresar hacia adentro de nosotros como una depresión que no nos estamos dando cuenta que ya se está instaurando en nosotros. En el fondo, entonces, el enojo es temor a no poder satisfacer sus propias necesidades. Pongan atención a esto. En ese principio que perdimos a esa persona, pasan los días, pasan los novenarios. ¿A qué le temo? ¿A qué le temo? Pues a seguir enfrentando la vida sin esa persona, ¿sí? Los cambios que trae esa pérdida. Si era el proveedor, si era la mamá, si era el papá, si era el abuelo, dependiendo del rol que hayan llevado en sus vidas, pues es entonces ahora qué voy a hacer con ese espacio vacío. Y por eso dice que es miedo a no ser capaz de enfrentar los problemas tanto financieros, emocionales, físicos, sociales y demás. ¿Ok? Entonces, el enojo se vive contra todo y contra todos. ¿Cómo es esto? La gente vive enojada y manifestando ese coraje hacia afuera, contra todo y contra todos. Quiere decir que pueden patear cosas, pueden golpear la pared, pueden vivir con ese coraje. Es como se manifiesta en el dibujito, como si una llama te estuviera encendiendo por dentro, ¿sí? Y esa llama, lo que queremos es sacarla. Por eso es que vamos proyectando nuestro coraje en personas en el trabajo, en la familia. Los niños son los más vulnerables a nuestro coraje, ¿sí? Ubíquese cada quien en su pérdida para que me vayan entendiendo esta parte. La tercera etapa es la negociación. ¿Cómo es fácil entender la negociación? Entiéndanla como un pacto. Entiéndanla como cuando hacemos mandas pidiendo algo a Dios, por ejemplo, ¿sí? Pido algo a cambio de que me des algo. Entonces, por ejemplo, si las personas están enfermas, pues pedimos a Dios que nos las sane a cambio de ser buenas personas, de ser buenas mamás, ¿sí? De llevarme bien con alguien, etc. Entonces, esta negociación se da en nuestra mente para ganar tiempo antes de aceptar la verdad de la situación. ¿Qué quiere decir? Que es mucho diálogo interno, mucho. Y de hecho la gente se aísla, trata de retirarse y piensa. Solamente piensa, piensa, piensa. Se va el sueño. Muchísimo insomnio hay en esta etapa. Mucha gente le da por comer mucho, ¿eh? Y a otra no quiere comer. Por eso un proceso de duelo es tan complicado. ¿Por qué? Porque lo decíamos al principio, así como las personas somos únicas, los procesos de duelo también lo son. Entonces, esto nos hace que sea más complicado. Y lo que sirvió para una persona, pues a lo mejor no va a servir para otra, porque no es receta de cocina, pues. Mi proceso es diferente al de los demás. Incluso, ubíquense ustedes en una familia. Cuando mueren una mamá, un papá, cada uno de sus hijos lleva el duelo de muy diferente manera, ¿sí? En parte, ¿de qué depende? Pues depende de las circunstancias de la muerte y también depende del vínculo que yo haya tenido con esa persona que falleció. Si la persona era muy cercana, entonces la pérdida se va a sentir mucho más fuerte. Si la persona era distante, casi no le hablaba, casi no se veía, bueno, entonces su duelo va a ser más ligero, ¿de acuerdo?
Ocurre mucho entonces en esta etapa de negociación el diálogo interno consigo mismo o bien con la persona que se perdió. Por eso es que en las noches se nos va el sueño, hablando y pensando en esa persona que desapareció, ¿sí? La siguiente etapa es la depresión. Yo hice esa raya, ¿no, verdad? La depresión es el enojo dirigido hacia adentro, dice. Incluye sentimientos de desamparo, falta de esperanza e impotencia. Si vamos a la cuarta etapa, ya pasaron las primeras tres. Recuerden lo que yo les decía en la primera diapositiva. Las etapas pueden ir y venir, o bien pueden regresarse, ¿sí? O bien pueden estar instauradas 2 o 3 al mismo tiempo. Imaginen entonces cómo se siente la persona que está en duelo. La persona que está en duelo, si está en depresión, que también esté enojada, que también esté negada, híjole, pues es una bomba de emociones que no sabe cómo resolver. Por eso se dice que esta cuarta etapa, que es la depresión, es la etapa más peligrosa que podemos vivir cuando estamos en proceso de duelo. De ahí entonces el tema de por qué la depresión nos cuesta tanto trabajo soltar a nuestra familia, ¿sí? Entonces, recuerda que al principio yo les decía, la etapa de coraje se puede disfrazar de depresión hacia nosotros mismos. Bueno, en esta cuarta etapa ya apareció la depresión como etapa del duelo. Y es entonces ese coraje que veníamos alimentando desde la segunda etapa, ya no dirigido hacia afuera. Ya no peleo, ya no grito, ya no me pongo en conflicto con nadie. No, ahora el conflicto es hacia mí, ¿sí? Es hacia mí. Y me siento, así como está la imagen, me siento hundido en una tristeza tan grande, ¿sí? Que eso me lleva a autodaño. La gente empieza a autocastigarse. La gente empieza entonces a querer hacerse daño. Y caminan por las calles sin sentido. Puede suceder muchísimos accidentes. En esta etapa es donde la gente camina y baja escaleras sin darse cuenta y puede resbalar de las escaleras. ¿Sí? Puede caminar entre las calles y no se da cuenta y pueden pasar accidentes automovilísticos. Vas manejando y vas pensando en lo que sucedió, incluso vas llorando. Mucha gente aprovecha la oportunidad de subirse a su carro para ir llorando, 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 pensando, recordando lo que perdió. Imagínense dónde está su conciencia. Su conciencia está en esa pérdida. ¿Y qué pasa si vas manejando? Pues obviamente te puedes pasar semáforos y puedes tener accidentes. Por eso se dice que esta etapa es la más peligrosa, ¿sí? También se presenta entonces sentimientos de tristeza, pero no una simple tristeza, ¿eh? La depresión es definida como la tristeza a la N potencia. O sea, ¿cuántas veces más me voy a sentir triste? Muchísimas veces más. Por eso es que hay tantos síntomas físicos incluso. Se siente que la gente no se puede levantar de las camas, ¿sí? No se siente ganas de cambiarse, de bañarse, de comer, de verte al espejo. Se pierde el sentido entonces de vivir. Por eso esta etapa es la más peligrosa, ¿sí? Ocurre también la culpa. La culpa, déjenme decirles, y en otro tema lo podremos indagar más, la culpa aparece en todo proceso de duelo, ¿sí? En menor o en mayor dimensión. Pero siempre las personas pensamos, es que pude haber hecho más, ¿sí? Debí llevarlo acá en lugar de llevarlo a donde lo llevé. Debí comprar esto en lugar de no comprarlo. En fin. Entonces, la culpa proviene de la idea de que algo que hicimos o dijimos y que no lo habíamos de haber dicho o hecho. Y de algo que pensamos que debimos haber dicho o hecho y no hicimos. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero es tan sencillo como pensar en los hubiera o debí. Esos hubiera o debí se instauran en nosotros como culpa. Debí hacer esto, no debí hacer aquello. Hubiera hecho aquello, no hubiera hecho esto, ¿sí? Entonces, esos debí o esos hubiera
se transforman en culpa. Y de verdad que eso trae muchísimas consecuencias posteriormente. Si continuamos. ¿Okay? Y recuerden entonces que nuestro tema principal es depresión. Vamos a hablar un poquito más de esto. La persona deprimida no comprende por qué se siente como se siente. ¿Le sucede algo? Sí. La persona que está en depresión sabe perfectamente que algo le pasa, ¿sí? Sin embargo, no lo puede identificar totalmente. Aparentemente, algo sucede sin razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de tiempo. La depresión no llega en la primera semana, ¿eh? La depresión llega después de meses. Incluso pueden pasar hasta años para permitir que la depresión llegue, dependiendo de cuánto fuimos retrasando el proceso. Lo normal es que llegue después de meses, no después de semanas. Esa no es la depresión real todavía, ¿sí? Entonces, sabemos que sucede algo, pero aparentemente sin razón o sin razón suficiente para justificar la intensidad del sufrimiento que le invade la mente y frente al cual se siente impotente. ¿Cómo se siente esto? Así como está la imagen. La gente sabe que está triste, la gente sabe que tiene muchas ganas de llorar, tiene ganas de estar encerrado en casa, pero no logra todavía identificar, bueno, ¿por qué? Ya pasaron meses, se supone que ya entendí la muerte de mi familiar, porque hasta ahora me estoy sintiendo así, ¿sí? Porque es parte del duelo, es parte de esta etapa. Recuerden, es la cuarta etapa, ¿sí? La persona siente que no hay ninguna lógica a su depresión. ¿Por qué? Porque antes, en las primeras etapas, negación, coraje, negociación, se luchó para ya no seguir sufriendo. Se luchó para ya no estar manifestando hacia afuera mi tristeza y mi dolor. Sin embargo, es inevitable, de verdad es inevitable, que haya momentos muy difíciles en los que nos debemos, porque es un deber ser, es un permitirnos. Debemos permitirnos momentos de depresión, ¿sí? En los que abracemos una almohada, como está ahí en la imagen, y lloremos como si fuera el primer día de la pena. ¿Okay? Eso es lo normal en una depresión por duelo. Vamos a ir viendo lo demás. La depresión por duelo puede aparecer y desaparecer sin razón evidente. Por eso es que también al principio yo les hablaba de que no todos los duelos son iguales. Cada duelo es diferente en intensidad y en duración. Por lo tanto, las etapas tienen una duración diferente en cada persona, ¿sí? Y la depresión por duelo puede aparecer tal vez el siguiente día que tú pensaste que ya estabas bien y desaparece a los 2-3 días, ¿sí? O bien puede instaurarse y durar semanas, meses. Si ya esto está pasando, ya es patológico, ¿eh? Hay que poner mucho ojo. Si no desaparece así como llegó, quiere decir que ya se está convirtiendo en algo patológico. Ahorita vamos a hablar de eso. Lo que diferencia entonces una persona deprimida de alguien en duelo es que la depresión no se desvanece en el tiempo. ¿Ok? Fíjense bien. Les estoy hablando de la cuarta etapa del duelo, que es depresión. Pero también habrán escuchado ustedes personas que tienen depresión, ¿sí? Y que no es por proceso de duelo. Si no es por un proceso de duelo, quiere decir que esa depresión no se va a desvanecer con el tiempo. Y ya estamos hablando de una depresión instaurada en la persona. ¿Okay? Cuando es una depresión por duelo, no necesita medicamento. Lo único que necesita es que la expresemos, que la lloremos, que la gritemos, que escribamos incluso sobre lo que sentimos, pero sobre todo que dejemos pasar tiempo. Todo pasa y esta depresión también va a pasar. Si es depresión por duelo, pero si no es depresión por duelo, se va a seguir instaurando en ti y no va a desvanecerse en el tiempo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Las depresiones tienden a cronificarse si no son tratadas.
¿Qué quiere decir esto? Muchas personas llegan a la terapia con depresión, y con depresión no por duelo, sino que ya traían una depresión de tiempo antes, ¿sí? Entonces, si esa depresión no fue tratada, imagínense qué va a pasar cuando llegue una pérdida. Pues esas personas que ya tienen depresión se van a traspolar y va a ser una depresión mucho más grande, ¿sí? Y si no son tratadas, pues se hacen crónicas. Ahorita vamos a ver qué se puede hacer. Váyanme guardando las preguntas, ¿sí? Ok, les decía ahorita, si no es una depresión por duelo, entonces, ¿qué ocasionó una depresión? Bueno, pues hay diferentes razones. Una de las razones, aquí lo dice, a nivel inconsciente, porque obvio que nadie conscientemente quiere tener depresión. Las razones inconscientes que llevan un duelo, un individuo a deprimirse, pueden ser las siguientes. Un sentimiento de impotencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que desde niño tal vez vienes arrastrando sentimientos de impotencia por X razón. Divorcio de los papás, múltiples castigos, bullying tal vez, ¿sí? El caso es que ocasionó en ti un sentimiento de impotencia muy grande, que te llevó a instaurar una depresión, y esa depresión se fue haciendo más grande con el tiempo, ¿ok? Otra razón es autoestima herida o autoestima baja, como queramos llamarle. ¿Qué ocasiona una autoestima baja? Bueno, pues no querernos a nosotros mismos, pero ¿qué la ocasionó? Pueden ser palabras devaluativas que recibimos de la familia, de los amigos, de cualquier persona. Puede ser también que nos hayan dicho cosas que no nos gustaban, que nos hayan hecho sentir mal en la vida. Simplemente es hacernos sentir que no valemos y nos lo creemos. Entonces, esto nos lleva como consecuencia a tener una depresión. Otro aspecto que inconscientemente podría ocasionarnos depresión es un sentido moral punitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra misma moral nos está castigando. Soy malo, me merezco esto, no puedo hacer esto, soy inútil, soy un tonto, soy mil cosas negativas. Y ese autodaño, autocastigo, pues claro que me está llevando a una depresión. Otro aspecto es la falta de interacción social. Muchas personas suelen ser reservadas, ¿sí? Otras personas suelen ser serias, como un estilo de personalidad, sí, pero hay personas que son más que eso. Son aisladas, son solitarias, no les gusta hablar, no les gusta interactuar, ¿sí? Se nota en ellos entonces esa falta de interacción social. Y ese aislamiento, esa soledad en la que viven, los puede llevar a tener depresión. Y por último, también otro aspecto, son comportamientos autodestructivos, a menudo subyacentes por una depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que me siento tan triste, me siento tan mal, me siento tan hundida en una depresión, que me castigo y me hago daño. Y de ahí viene, por ejemplo, esto del cutting, que la gente empieza a cortarse sus brazos, sus piernas, ¿sí? Todo su cuerpo a veces. ¿Por qué? Porque quieren recibir este castigo, que ellos no saben de dónde viene. Pero a la vez ellos expresan que así se sienten bien. Es ilógico, ¿no? Pero estos comportamientos autodestructivos tienen origen en depresión. ¿Ok? En ningún momento aquí yo hablé de duelo, si se dan cuenta. Por eso es que estamos haciendo la diferencia entre duelo, entre depresión por duelo y depresión que no es por duelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos ver en esta parte? La experiencia demuestra que es poco común que la depresión se cure sola sin tratamiento. Cuando la depresión ya ha avanzado mucho en nuestra vida, incluso se presenta a veces como por episodios, por crisis. Y la gente dice, tuve una crisis depresiva, ¿sí? Y después de tiempo vuelve otra crisis depresiva, ¿ok? El chiste es que esto no se va a quitar solo, aquí lo dice, no se va a quitar solo. La depresión entonces no se cura
sin tratamiento, siempre y cuando sea una depresión que no es por duelo. ¿Okay? Los individuos deprimidos pueden desarrollar todo tipo de estrategias para huir de sus sentimientos depresivos. Por ejemplo, las adicciones, fumar, tomar y cualquier tipo de drogas. ¿Okay? Entonces, las personas que tienen adicciones, pudiéramos decir que viven en depresión. Sí, pudiera ser. Y la misma depresión nos ha llevado a comportamientos adictivos y por tanto destructivos. ¿Okay? Huidas también, huidas como no querer estar en los lugares, irse de las casas incluso, evadir lo que está sucediendo, no querer hablar de la situación, mucho menos prestarse para ir a una terapia. La gente no lo hace, les cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Cambios compulsivos de vida, hacen decisiones muy arrebatadas. ¿Por qué? Porque la misma depresión no los deja ser conscientes y estables, ¿de acuerdo? Entre otras situaciones. Pero tarde o temprano, dice, los síntomas depresivos reaparecen. Por eso les digo, si es una depresión que no es por duelo, no va a desaparecer con el tiempo. Va a seguir. Aparentemente se va a ir por un tiempo y va a regresar. Pero es que ahí está, instaurada y como un foco de atención a nuestras vidas. ¿Sí? Necesitamos entonces atenderla, por supuesto que sí, porque no va a desaparecer sola. Para poder resolver trastornos depresivos a largo plazo, ¿qué se necesita? Es necesario, dice, emprender un trabajo psicoanalítico o psicoterapéutico que le permitirá al individuo desterrar los conflictos inconscientes, elaborarlos y liberarse de la carga que lleva sin darse cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona ya instauró en sí un trastorno depresivo de hace muchísimo tiempo, necesitamos escarbar, a ver dónde tiene el origen esa depresión. ¿Pudo haber desencadenado un trastorno depresivo, un duelo? Claro que sí, por supuesto que sí. Siempre y cuando el duelo no se trató y se instauró en depresión y pasó el tiempo y se convirtió en patológico. ¿Sí? En el caso de que los síntomas depresivos son tan incapacitantes que no le permitan al individuo mantener una mínima calidad de vida, como estar incapaz de salir de casa, trabajar, ocuparse de otras personas, se le recetará algo de medicación hasta que la persona se recupere suficientemente y luego será progresivamente reducido. ¿Quién puede entonces medicar a una persona que esté en depresión? Nosotros como psicólogos no. Nosotros como tanatólogos no, a menos de que seamos médicos, ¿sí? Pero en todo caso, simplemente tiene que ser un médico o más allá que eso, un especialista, que podría ser un psiquiatra o un neurólogo, ¿sí? Nosotros como psicólogos, si no tenemos estos conocimientos, no. Pero podemos ser como los portadores o los que canalizamos pues la situación, la identificamos como una depresión instaurada y se envía a un médico especialista y él es quien da el diagnóstico y da la medicación. La persona que tiene depresión siempre va a estar medicada, pues según nos lo dice la teoría aquí, depende de cada caso porque cada persona es diferente, pero se supone que con la medicación va a ir sintiéndose mejor y con el paso del tiempo progresivamente la van a ir reduciendo hasta ya no estar tomando medicamentos. ¿Sí? ¿Es necesario o es imprescindible tomar medicamento cuando las personas están en duelo? No, no. ¿Qué casos son los que sí se medican? Las personas que están en riesgo, por ejemplo, de problemas cardíacos, ellos siempre, ahí sí tienen que estar medicados. Las personas que ya tienen medicamento para alguna enfermedad, mientras estén en duelos, tienen que seguir con su medicamento, ¿sí? Pero en la medida de lo posible, es mejor no medicar a las personas que están en duelo. Sí se recomienda algunas alternativas naturales, un tranquilizante natural, las flores de Bach, un tecito, ¿sí? Musicoterapia, aromaterapia, ¿ok? Pero de preferencia evitar la medicación. ¿Para qué? Para que el duelo siga. Lloren, expresen, saquen,
¿sí? Y las etapas vayan transcurriendo normalmente. Y con ello, al cabo de un año, 2 años a lo mucho, el duelo va a pasar. ¿Ok? Si no sucedió así, quiere decir que se instauró una depresión y hay que recurrir a un especialista que pueda dar medicación. ¿Ok? Es importante entonces notar que la medicación solo ofrece alivio sintomático y no da soluciones a largo plazo. Por eso es tan importante y relevante que las personas, a la par que llevan la medicación con el médico o el psiquiatra, tengan terapia. Porque en la terapia es donde van a descubrir de dónde viene esa depresión. Y la van a trabajar y entonces, después de un tiempo, podrán salir de esta depresión. ¿Sí? Sin embargo, pues no es un proceso rápido ni fácil, ¿eh? Lleva muchísimo tiempo. Ok, hay diferencias entonces entre duelo y depresión. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos diferenciarlo? La dificultad de diferenciar entre duelo y depresión se debe a que la sintomatología de un duelo es el principio muy similar a la depresión, ¿sí? O sea, mucha tristeza, pérdida de ilusión, pérdida de motivación, llanto constante, insomnio, pensamientos recurrentes sobre la persona que falleció, necesidades de aislamiento, sentimiento de culpa. Sin embargo, son dos situaciones diferentes que requieren tratamientos distintos, como lo decíamos ahorita. Si es un duelo, requiere atención tanatológica. Si es depresión ya instaurada, requiere medicamento a la vez que terapia. La clave para diferenciar entonces entre ambas situaciones es la autoestima y la percepción de nuestra propia identidad, ¿sí? ¿Qué nos va a ayudar a ir sobrellevando esta depresión? Pues nuestra propia persona, el propio entendimiento de que ya debemos de salir de esa depresión y sobre todo el entendimiento de que necesito apoyo tanatológico, psiquiátrico, especializado con algún médico, en fin, ¿sí? Ahora sí, regresemos un poquito a lo que es duelo en general. Duelo es el sentimiento de tristeza y apatía posterior a una pérdida significativa, en la que entonces tienes que pasar las etapas, ¿ok? Incluyendo la cuarta, que es la depresión. Al inicio de un proceso de duelo por fallecimiento, el doliente suele desear irse con esa persona y puede pensar que el mundo está vacío sin su ser querido. Pero al ir realizando las tareas del proceso de duelo, esa idea se va mitigando y la persona puede llegar a percibir que hay vida más allá del sufrimiento. ¿Ok? Ese es el proceso normal de un duelo. Si esto no sucede con el tiempo, 1 año, 2 años, quiere decir que el duelo no se ha llegado a aceptar. Es fundamental tener en cuenta que el duelo es un proceso individual y único. Por lo tanto, habrá personas que en meses ya sienten que van sobrellevando su proceso y otras que en años todavía no lo pueden pasar. ¿Ok? Lo normal del proceso es lo que les mencionaba ahorita. Empezar con tristeza, seguir con las etapas y poco a poco, después de mucho tiempo, llegará ese proceso de aceptación. ¿Sí? En una depresión, contrario al duelo, el doliente no avanza, en esas etapas no avanza, sino que más bien se va afianzando en la pérdida del sentido de vida. Es como si fuera en un barco y el barco se va hundiendo. Inevitablemente se va hundiendo y la persona lo siente así. Se pierde el sentido de vida. Se instaura la idea de inutilidad para vivir la vida sin él o sin ella. Y en la incapacidad de mirar hacia el futuro. La persona entonces, en consecuencia de todo esto, se siente vacía, ¿sí? Y ahí está la imagen. Hacia afuera podemos mostrar una cara de felicidad. Sí se puede, ¿eh? Ir por la calle, por el trabajo, por la escuela, sonriendo, pero por dentro, ¿cómo estamos? Seguimos en depresión. Y puede ser depresión por el duelo o bien puede ser una depresión ya instaurada. El punto es que la persona se siente vacía completamente. Y aquí nosotros, en tanatología, definimos la depresión por duelo, la depresión por duelo, como la noche oscura del alma. Imagínense cómo se sienten las personas. La noche oscura del alma. No hay más que ver.
No hay ni una luz de vida y esperanza que te diga ya vas a salir de eso, ¿sí? Es como estar en un pozo muy oscuro en donde no hay salida. Por eso la gente se siente vacía, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para diferenciar depresión por duelo y duelo patológico? El proceso de duelo cuenta con momentos de esperanza y optimismo que no se dan en la depresión. Una persona que está en duelo puede ir a una fiesta, sí, sí puede. Puede sonreír, puede bailar, puede aparentemente disfrutar, sí, sí puede, ¿sí? Pero llegan momentos donde en la misma fiesta te fugas hacia tu pérdida y piensas en lo que estás perdiendo, ¿sí? En ocasiones hasta puedes llorar o te manifiestas triste. O bien puedes esperar a que termine el festejo, regresas a casa y regresa contigo esa depresión por el duelo, ¿sí? El duelo es una sensación de bloqueo mental en el cual se piensa constantemente en la pérdida. No se puede quitar de la cabeza. Ahí lo traes. Puedes trabajar, puedes hacer tareas, puedes hacer un examen, sí, pero en cualquier momento vas a volver a pensar en lo que tienes, en esa pérdida, y vas a volver a entristecerte y a llorar y a fugarte en esa realidad, ¿sí? Una sensación de entorno vacío, lo que hace que pase a un segundo plano el interés por otros aspectos. Por eso tenemos alumnos que se acaban de perder un familiar, pues están reprobando, por supuesto que sí. Tenemos personas que están trabajando y tenían muy buenos proyectos y después de una pérdida parece que se fue la idea, la motivación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es depresión por duelo, dejar que pase. Recuerden que el tiempo es el que va a ayudar, ¿sí? Si no pasa, pues hay que buscar ayuda profesional. Por el contrario, entonces, la persona deprimida es capaz de expresar felicidad, sí, momentánea, momentánea. ¿Sí? Y va a haber otros momentos de tristeza, de coraje, de todas las etapas que veíamos. O experimentar placer por situaciones que anteriormente sí se lo proporcionaban porque es ella la que se siente perdida. Por ejemplo, una mamá que perdió no sé, a su mamá y tiene hijos, entonces hace lo posible por salir con sus hijos al parque, divertirse, jugar con ellos, ver televisión, darles comida a diario, ¿sí? Tratar de que pasen un buen rato por los demás. Pero en ella misma regresa lo que se siente por la pérdida, ¿sí? No hay un momento estimado para el duelo, ya que cada persona lo sufre de una manera diferente, pero suele empezar a menguar o a desaparecer con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ya lo dijimos, entre 1 año, 2 años, aunque hay sus excepciones, ¿no? En los trastornos depresivos no desaparece esa depresión. Por el contrario, continúa en el tiempo con la misma intensidad, sobre todo si la persona no ha recibido medicación, ¿sí? Ok, recuerden que hemos hablado de las 4 primeras etapas. La 5ª etapa es la aceptación. ¿Y cómo se siente la aceptación? Pues de nuevo vuelvan a ver la imagen que les puse yo ahí. Se siente así, como esa persona que está en las escaleras. Se siente que puedes volver a sonreírle a la vida, claro que sí, pero sabiendo que tuviste una pérdida, pero que esa pérdida ya la has aceptado y has aprendido a vivir con ella. Eso es aceptación. Se da cuando después de la pérdida se puede vivir en el presente sin adherirse al pasado. Por lo tanto, no voy a traer todavía a cuestas tristeza, coraje, ¿sí? Negación. No, no, todo eso ya quedó atrás. Ya se sufrió el duelo. Ahora ya he aceptado mi pérdida. ¿Puedes volver a sonreírle a la vida? Claro que sí. Hablan de la pérdida sin llanto y expresión de tristeza en sus caras. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones con las que nosotros podemos darnos cuenta que las personas ya están en aceptación? Precisamente esto. Cuando hablan de su pérdida y ya no se atraganta algo aquí en la garganta, ¿sí? Cuando ya no expresamos sonrojo en la cara y sobre todo cuando ya no se nos vienen las lágrimas. Esos son los primeros
síntomas y signos que nosotros podemos ver, ¿sí? Así, visiblemente podemos darnos cuenta que la persona pues ya está en aceptación, le sonríe incluso a la pérdida que tuvo, ¿sí? No es nada fácil llegar a eso, para nada que es fácil. Sin embargo, con el tiempo, pues por supuesto que se puede lograr. Tengamos cuidado con esto. Aceptación no es resignación, no es. Cometemos un grave error cuando a las personas le decimos pronta resignación. ¿De qué lo estamos cargando? Lo estamos cargando de una falsa aceptación, ¿sí? Es como decir, pues ya ni modo, tienes que vivir con lo que perdiste. Pero eso instaura en la persona mucho dolor. No podemos entonces desear resignación, ¿sí? Deseemos mejor aceptación para esa persona, pero aceptación después de un proceso y de un proceso de dolor. Eso es inevitable, ¿ok? ¿Cómo entendemos aceptación para hacer la diferencia? Se presenta cuando se acepta con cariño el pasado sin querer cambiarlo. Se vive en el presente y se planea el futuro a pesar de la pérdida, ¿sí? Después de 1 año, 2 años. Si esto no se ha logrado, la gente puede vivir eternamente en resignación, lo cual implica pensar y sentir que es la cruz que me tocó cargar y que no puede hacer nada ante la pérdida. Y entonces, durante toda su vida se la vive lamentando la pérdida, sufriendo, llorando, renegando, culpándose, ¿sí? Diciendo, pues sí, ya ni modo, tengo que seguir. Eso no es aceptación. Eso no es aceptación. Entonces, tengan bien presente esta diferencia. Aceptación no es resignación, ¿sí? ¿Cuál es entonces la llave? Pues la llave para todo esto que hemos hablado es soltar. Pero fíjense nada más el tamaño de la llave que tenemos en esa imagen. Mucho más grande que nuestra propia persona. Así se vive el duelo y así se vive la depresión. Por eso no es tan fácil soltar. Y la gente, mis pacientes a mí me dicen, María Luisa, es que tengo miedo de soltar, porque pienso que los voy a olvidar. No, que quede bien claro esto, ¿eh? Trabajar un proceso de duelo jamás te va a llevar a olvidar a la persona que fue tan significativa para ti. Te va a llevar a aprender a vivir con la pérdida de esa persona. Por lo tanto, a soltarla y liberarla en esa nueva vida que tiene que emprender, ¿sí? Y soltarme yo a seguir sufriendo, a seguir estando siempre hundida en ese duelo. Eso es soltar. Y a medida que vamos procesando el duelo, esa llave, que significa soltar, se va empequeñeciendo y la podemos manipular y la podemos tirar y no llevar a cuestas como dice la imagen, ¿sí? Con esto entonces, espero que haya quedado entendido de alguna manera lo que es duelo normal, de duelo patológico y lo difícil que resulta soltar realmente después de haber tenido una pérdida significativa, ¿sí? Para quienes gusten saber más sobre bibliografía, aquí les pongo algunas referencias bibliográficas porque hay muchísimas, si gustan tomarle foto, ¿sí? Libros muy interesantes. Y finalmente, pues quedo a sus órdenes. Estamos también en las páginas de Facebook, de Instagram, de YouTube, como Hablemos de Tanatología. Muchísimas gracias. Oh, pues muchísimas gracias, doctora María Luisa Valle Morales. Nos sentimos muy, muy honradas aquí en el Instituto de contar en esta ocasión otra vez con su vasta experiencia. Coincido ampliamente. Yo estoy formada como terapeuta en otro modelo clínico, sin embargo, totalmente de acuerdo en casi todas las premisas que se expusieron aquí, de que la depresión es un laberinto que sí tiene salida. Y a pesar de que cuesta tanto trabajo, yo quisiera hacerles saber a las personas que nos escuchan que yo sé que muchas, doctora, muchas
porque yo estoy acompañando en este momento amigas y familiares con pérdidas durante la pandemia, pero hago eso, yo las acompaño, pero es un dolor que ellas tienen que procesar, y quienes ya hayan estado deprimidas antes de estas pérdidas van a tener que enfrentarlo, porque si no las consecuencias sí se agravan en la salud, en la pérdida de relaciones humanas significativas, porque como estamos guardados en la casa, pues terminamos por sacar toda esta depresión o todas estas emociones tan complicadas con las personas más cercanas. Entonces, yo quiero agradecerle. Yo no sé si haya alguien que quisiera hacer alguna pregunta, porque no logro ver aquí si hay preguntas. Sin embargo, no sé si antes de cerrar alguien tenga alguna duda que quiera aclarar con la doctora, aprovechando que se encuentra aquí. Magnífica expositora. Gracias. Sí, me gustaría realmente escuchar qué les pareció. Yo sé que seguramente toqué algunas fibras muy sensibles, ¿verdad? Pero si hay alguna duda, con muchísimo gusto. No sé si puedan o quieran abrir sus micrófonos. También sé que en la sala se encuentran bastantes médicos, que a veces pues existe esta como tentación, ¿verdad?, de medicar a la gente para que no estén enfadando, ¿verdad?, a veces, y quizá con esta exposición tan brillante hayamos entendido que mejor la medicación no, y que tomemos otras opciones terapéuticas que están disponibles, como en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, que el servicio y la atención es gratuita y confidencial. Pero adelante, por favor, pregunten a la doctora. Pues no se manifiesta nadie. Estamos como entonces, en las clases, todo entendido. O nada entendido. Pero bueno, ahí están sus teléfonos, esta gran experta. De verdad me siento muy honrada de contar con su presencia a nombre de nuestra directora. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien quiere exponer algo? A ver, hay un micrófono. Bueno. Está escrita la pregunta en el chat. Ya está escrita la pregunta en el chat. Ahí va. A ver, sí, entiendo que cada persona como individuo tenemos un tiempo perfecto. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer en el duelo? Sí, lo estuve mencionando. Cada duelo es diferente. Y entonces se supone que un duelo normal, estoy bajo la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, recordemos, ¿sí? Y ella nos habla de un duelo normal entre 1 año y 2 años. Claro que hay sus excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? El tipo de pérdida. Por ejemplo, ella nos lo manifiesta muy bien. La pérdida de hijos ocasiona, en muchas de las veces, ocasiona duelos patológicos, ¿sí? La pérdida de personas desaparecidas, donde no hay un duelo terminado, podríamos hablar también de duelos patológicos. Y sobre todo de pérdidas que han sido muy trágicas, ¿sí? Esas pérdidas que nos ha costado muchísimo trabajo procesar, se pueden volver también un duelo patológico que va más allá de 2 años. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Dice excelente. Aquí hay otra pregunta. Adelante, el micrófono. Sí, gracias. Sí, buenos días, maestra María Luisa, felicidades. Es un tema muy amplio, muy complejo, y a la vez, como estamos viviendo esta condición pandémica, estamos en esa situación bien interesante en la vida cotidiana, ¿no? Yo escuchaba con mucha atención y me encuentro también en esa posibilidad de acompañamiento a personas que requieren profesionales de la psicoterapia y de la psicología. Y me doy cuenta que muchas personas viven la cuestión del duelo y confunden la cuestión del luto. Sí. El luto y duelo lo conviven con cierta parte de lo mismo. Lo que
los hace demorar. Los hace demorar esa parte de la sanación. Y lo que implica en una atención ya institucional, pues es posible que vayan una vez a la atención, dos veces, y ya no regresan. Y eso va profundizando, y necesariamente tienen que pasar al área de psiquiatría. Y psiquiatría es la paciente, o las médicas. Pero ya aparte del proceso de duelo propio, pues es ahí parte de esa resistencia, de esa negación. Así trabajan esa parte del que se le olvida a la persona que ya se fue, a la persona que ya no está físicamente. Sí, me hubiera gustado también esa parte del proceso de luto, que es parte de un lenguaje común. No se entiende, se escucha mucho ruido. ¿Podrías escribir, por favor? Bueno, vamos a continuar, por favor. Mientras José Luis escribe, aquí me aparece otra pregunta. A ver. A ver, se la usted solita. A ver. ¿Es normal sentirnos perdidas? Dice, incapaz al perder al esposo, que era el que sustentaba todo el hogar. Yo siento miedo de no poder lograrlo. Por supuesto que sí, Yadira. Sí, la muerte de pareja, sobre todo cuando nuestra pareja era nuestro apoyo, pues nos sentimos totalmente indefensas. Y ahí es donde yo les hablaba de ese miedo a regresar a la vida, ¿sí? Y por eso se instauran más estas etapas de coraje, esta etapa de depresión, ¿sí? Sin embargo, todo pasa y esto también va a pasar. Y si tú te dedicas a vivir tu proceso de duelo, vas a lograr salir adelante, ¿sí? A pesar de que tu esposo, como mencionabas aquí, era el sustento de tu hogar, pues hay que aprender. Y con la fortaleza que él te dio, pues tienes que salir adelante, ya diré. De no ser posible, pues hay que buscar ayuda profesional. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más, doctora? Si está en sus pantallas y gusta leer algo más, o yo le comunico. A ver, Jorge Luis, ¿sí usted sí gusta? Ok. Parte del proceso de identificar lo que es el duelo y vivir el luto como parte del lenguaje de lutos, pero no de duelo. No, exacto. Y fíjate que esto ha sido un dilema con las generaciones, porque pues yo creo que todos, ¿verdad? Venimos de generaciones donde el luto era respetado, el color era respetado, ¿sí? Yo recuerdo a mis abuelas, mi mamá, ahora ya no. Y ya no se debe hacer como que te tocan 40 días. No, no, no. Te toca un año, te tocan 6 meses. No. El luto en estas nuevas generaciones se vive, se siente, no se ve. Ese es el gran problema para tanatología a veces y para las personas, que podemos ver personas felices caminando por la escuela, por los lugares de trabajo, pero realmente están de luto. Y el luto significa, es el simbolismo del duelo. El simbolismo del duelo. El problema es que ahora ese simbolismo no se ve porque no tiene color. Y podemos estar de luto y vestir de rojo, vestir de rosa fucsia, y por dentro estamos vestidas de negro, en esa oscuridad de depresión. Y por eso es tan complicado trabajar procesos de duelo. ¿Sí? Incluso la depresión se disfraza. A mí en mi labor de terapeuta familiar me llegan muchísimos casos que no tienen aparentemente nada que ver con duelo. Y llegan, por ejemplo, problemas de pareja, ¿sí? Pero en realidad ese problema de pareja trae de fondo la pérdida de un hijo, por ejemplo, de hace años, ¿sí? La pérdida de la mamá de uno de ellos, ¿sí? Y la misma pérdida y el mismo proceso de duelo te hace tener como consecuencia otros problemas familiares. Ese es el gran problema y conflicto de entender los duelos, que tiene muchísimos trasfondos y muchísimas consecuencias después. ¿Sí? Así es, doctora, totalmente de acuerdo. Me siento muy, muy feliz de estar escuchando esto porque
Nos encontramos aquí en el instituto en la atención y en la vida real con personas que traen un duelo cubriendo un duelo tras otro que nunca se cerró. Y entonces cuando llegan a pedir ayuda, no vienen a pedir ayuda del momento que ahorita enfrentan, del problema, por decir de violencia. O sea, la violencia la denuncian y se empieza un trámite legal. El problema es que vienen arrastrando historias familiares de infancia, de golpes, de traumas, así es, y que nunca se atendieron. Entonces resulta verdaderamente complejo, por lo cual yo aprecio mucho su formación y su capacidad para seguir actualizándose, doctora, porque esto requiere de mucha experiencia, de mucha habilidad para hacer un diagnóstico adecuado. Y vuelvo a decirle qué honor contar con una persona tan profesional como usted aquí. Yo no sé si alguien más, porque ya se acabó el tiempo, pero dado que el tema es muy bueno, no sé si alguien más gustaría ya para cerrar la última. Y si no, Bueno, le aquí agradezco. hay una escrita. A ver, adelante. Leonor Zamora dice, yo tuve la pérdida de un hermano por COVID. Le di espacio al duelo, lloré, recordaba sus mejores momentos y lo superé. Hoy lo siento que está feliz en la eternidad y dije, la vida sigue. Y es muy linda, claro que sí. Pero recordemos, Leonor y todos los que escuchan, que el duelo lleva tiempo. No podemos decir a un mes, 2 meses, 3 meses, ya lo superé. Esto lleva tiempo. Y después de ese poco tiempo, de 1 mes, 2 meses, 3 meses, el duelo sigue, ¿eh? Permítanse que haya altibajos. Permítanse que haya días buenos, días malos, días peores, ¿sí? Con el tiempo y de verdad, hasta después de 1 año, posiblemente después de 6 meses, podrán ver esta recuperación. La gran diferencia que yo veo aquí en Leonor, a diferencia de otros casos, es que la muerte de su hermano, dice, fue por COVID. Y sabemos que COVID ahorita nos está quitando muchísimas vidas. Y sabemos que las personas que están en COVID están sufriendo. Incluso algunas estuvieron internadas, intubadas, con oxígeno, demás. ¿Ok? Entonces, esa parte de estar en proceso de enfermedad, digamos, nos hace a nosotros vivir un duelo anticipado, lo cual nos prepara, de alguna manera, para el duelo real, que es el duelo por muerte. Ya cuando llega la muerte, pues hasta llegamos a decir, ya descansó, ya no está sufriendo. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo ayuda a los duelos que son por enfermedad. A la gran diferencia de cuando es un duelo trágico, ¿sí? Levantones, como decía ahorita, balaceras, accidentes, ¿sí? En muchísimas situaciones trágicas, ahí el duelo se hace más complicado. Entonces, cuando es enfermedad, el duelo anticipado nos va ayudando muchísimo. ¿Sí? Doctora, yo tengo una pregunta, pues antes de terminar la quiero hacer yo. ¿Me escucha? Sí. Es en relación al duelo o a la quizá depresión, ahí donde me gustaría saber su opinión, de los niños y las niñas ahorita ante la pérdida de la vida como ellas la conocían, porque los padres y las madres reportan hijos que no pueden controlarlos, hijos enojados, y a mí se me hace que eso enmascara un dolor terrible, niños cansados, niños que no quieren hacer tarea, y me gustaría mucho que les aclarara cómo coadyuvar en la depresión o el duelo de los niños, porque es igualmente válido y ahorita lamentablemente no se entiende eso. Sí, en una conferencia anterior que tuvimos, hablamos precisamente de los tipos de pérdidas. Y en esa conferencia hablábamos de que no solamente se vive duelo por pérdida de muerte, sino también por pérdidas significativas. En este presente que estamos en confinamiento, no solo los adultos estamos en duelo, los niños también están en duelo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que están perdiendo? Simplemente están perdiendo su libertad, están perdiendo su interacción personal con amigos. Siguen en interacción por vía línea virtual, ¿sí? Pero no es la misma. No llegan, se abrazan, platican, comen, ¿sí? Dialogan. No, eso ya no se puede hacer. Entonces, muchos niños, y yo he tenido pacientes que están cayendo en mucha ansiedad.
y dicen, estoy reprobando, estoy bajando calificación, pero en realidad es tanto esta ansiedad de sentirse solos, ¿sí? Se sienten solos, se sienten privados de su libertad y eso ocasiona un proceso de duelo. Por eso vemos las mamás, niños, que a veces están aislados, a veces no quieren comer, a veces están enojados, a veces están hasta diciendo de groserías, ¿sí? O se aíslan en sus aparatos electrónicos, Xbox, celular, computadora, lo que tengan. Pero realmente, ¿qué está pasando con esas personas? Están en duelo por perder su libertad. Y en el afán nuestra de como adultos protegerlos, de que no se nos enfermen, pues los estamos ahí encerrando, ¿verdad? Pero no nos estamos dando cuenta que están teniendo síntomas de este encierro. Y esos síntomas se llaman duelo. Entonces hay que poner mucha atención. Platicar con ellos, sobre todo, dejarlos expresar y de la manera que se pueda, en ocasiones, sacarlos de la casa. Si van a algún mandado, si van a hacer un recorrido de algo, por favor saquen a sus niños de casa. Sí, platiquen con ellos. En el patiecito chiquito que tengan de la casa, jueguen con ellos, ¿sí? Para que no estén tan metidos y hundidos, porque así se sienten, en este encierro. Pero es proceso de duelo, claro que sí, es proceso de duelo. Bueno, pues entonces ahora sí, sin más, vamos a comentarles, antes de cerrar, en relación a la próxima conferencia que vamos a tener el viernes, precisamente donde estaremos ahondando en relación al impacto que tiene la pandemia en el ánimo de los adolescentes, con el tema de la relación entre el distanciamiento social, las dinámicas familiares y el riesgo de suicidio en el adolescente, a cargo de la trabajadora social Cindy Margarita López Murillo, docente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es investigadora y autora de varios artículos científicos. Aquí los vamos a esperar el próximo viernes de 11 a 12 para darle continuidad a estos diálogos que estamos teniendo para poder coadyuvar con el dolor que ha acarreado toda esta situación de la pandemia. Doctora María Luisa Morales Valle, nuestro más profundo y grande reconocimiento a nombre de la directora Laura González Bon. Pues le vamos a hacer entrega el reconocimiento. Arnoldo, por favor, que se encuentra ahí en pantalla, si es, que dice pues que le reconocemos que haya llevado a cabo el tema de hoy y pues nos sentimos muy, muy agradecidas con su presencia. Dice María Luisa Morales Valle por su participación como ponente de la conferencia La depresión en el duelo cuando no podemos decir adiós, Culiacán, Sinaloa, 24 de febrero de 2021. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Un abrazo sororal y deseamos que nuestra comunicación siga y que sigamos acompañándonos. A todas las personas que asistieron, gracias, doctora. Un abrazo y los esperamos aquí nuevamente. Mañana tenemos jueves de círculo de lectura. Estamos leyendo el capítulo 2 y 3 del libro Los vínculos amorosos de Fina Sanz. Y es también de 11 a 12, quienes quieran acompañarnos. Un abrazo, muchísimas gracias y hasta mañana. Adiós, adiós. Bonito día. Muchas gracias. Estamos siempre a tu lado.